Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. El Ministerio de Defensa confirmó que este año la parada militar va a retornar a la elipse del Parque O'Higgins, pero por motivos sanitarios se hará sin público. Como es tradición de hace 106 años, la actividad se realizará el próximo domingo 19 de septiembre en el marco del Día de las Glorias del Ejército. 6.500 efectivos del Ejército, las Fuerzas Armadas, Carabineros y también la PDI van a ser parte de esta ceremonia. Una dotación que representa un 30% menos en comparación a años anteriores a la pandemia. Además, lo que ya hemos visto en el uso cotidiano, mascarillas, registro de invitados, control de temperatura y prohibición de consumir alimentos son algunas de las medidas sanitarias que se van a tomar durante esta jornada en la que, según el gobierno, será muy austera y además muy sobria. Tendremos entonces parada militar el próximo domingo. Comienza aquí, Vía Pública. Hay varios temas que están sobre la mesa, que están en la agenda. Uno que preocupa y que ha impactado sobre todo durante el fin de semana es el que tiene que ver con esta fiesta. Una fiesta que algunos dicen fue espontánea, otros dicen fue una fiesta organizada. Lo cierto es que más de 10.000 jóvenes llegaron allí al sector del Parque Intercomunal de La Reina, poniendo obviamente en riesgo su salud y también la del resto de las personas. Hay sanciones, investigaciones, sumarios también que se están anticipando. Vamos a conversar de inmediato sobre ese tema con José Manuel Palacios, el alcalde de La Reina, una de las comunas que de alguna manera juega de local ahí en el Parque Intercomunal. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Davor? Un gusto. Bueno, alcalde, lo primero es ¿cuáles son los últimos antecedentes que usted ha podido recopilar respecto a esta fiesta que de a poco hemos ido conociendo cómo se desarrolló, quién la habría convocado y eventualmente que hay personas infectadas? Bueno, la verdad es que es importante primero partir diciendo que es una situación lamentable. Nosotros nos enteramos un par de días antes de que esto sucediera a través de las redes sociales. Esto se promocionó a través de Instagram. Y, por supuesto, es una situación que nosotros quisiéramos que no se vuelva a repetir. Por eso hemos estado desarrollando algunas acciones en conjunto con Las Condes, hemos estado conversando con la Seremi de Salud, también para ver cómo podemos generar un protocolo que nos permita contrarrestar esta situación. Nos cuesta entender todavía a esta altura de la pandemia que haya gente tan irresponsable como la que citó a esta reunión. Por lo tanto, hemos estado también trabajando en dar todos los antecedentes que tengamos para hacer las denuncias, por supuesto, a la Fiscalía. Eso lo está desarrollando la Seremi de Salud. Y también se está viendo algunos tipos de sanciones que pudiesen darse también a la administración del parque, en el sentido de que hay que tomar todos los resguardos necesarios para que esto no vuelva a suceder. Alcalde, pero en ese sentido también es importante que hagamos un trabajo en conjunto con todos los municipios que también administran parques para que se genere un protocolo transversal y esto nos permita darle garantía a las personas que lo visitan que no se van a encontrar con una situación de estas características. Alcalde, pero ¿hay algún grado de responsabilidad también del municipio que usted encabeza pensando en que todo el mundo sabía que iba a haber una fiesta el viernes en la tarde y sin embargo se dejó que los jóvenes lleguen? Algunos ingresaron por la puerta, otros claramente ingresaron por sectores no habilitados, pero el municipio sabía, la administración sabía también. Sí, nosotros le hicimos ver a la administración apenas supimos, como te dije, fue un par de días antes. Nosotros no esperábamos que la gente fuera tan irresponsable para que hubiese llegado de esa manera. Hubo efectivamente 10.000 personas contabilizadas, pero estimamos nosotros que por lo menos deben haber habido unas 14.000 personas. Muchos de ellos se saltaban las rejas de manera bastante osada, le daba lo mismo que estuviera Carabinero incluso presente. Entonces, nosotros primero no sabíamos que iba a generar este impacto, pero también nosotros dimos alerta en tiempo oportuno para que se tomaran las medidas. Y las medidas que se tomaron no fueron, al parecer, lo suficientemente eficientes como para poder lograr el objetivo, que era que no se generara esta fiesta masiva que hubo con mucho consumo de alcohol, sin respetar ninguna norma sanitaria, distanciamiento, por supuesto uso de mascarilla. Entonces,
yo creo que es importante también tomar medidas y hoy día que tenemos el conocimiento de cómo se dio esta situación en el Parque Padre Hurtado, tenemos que tomar todos los resguardos y ser lo más rigurosos posibles para que en estas fiestas patrias que vienen no se vuelva a dar una situación de esas características en el Parque Padre Hurtado, en el Parque Mahuía, en el caso de La Reina, o en cualquier parte de Chile, porque al final el riesgo que tiene eso es muchísimo para toda la población. Los jóvenes de repente no entienden que esta situación no solamente le afecta a la salud de ellos, sino que la de todo su entorno, y esto puede generar, ¿no es cierto?, un nuevo pic de contagios, y eso va a significar que Alcalde, vamos a tener que volver a estas restricciones del paso 3, paso 2, paso 1. Alcalde, Claro, respecto a la administración del parque, se habló mucho hoy día en la tarde, la Seremi, habló también la alcaldesa de Las Condes, usted también ha hablado de la administración. La gran pregunta es ¿quién administra este parque? Porque aparece en el papel que los municipios son los dueños de este terreno. sí, los municipios somos dueños. Hay 3 municipios que son dueños: Las Condes, Providencia, La Reina. Hay un consejo de alcaldes que es quien preside, y hay una administración que es el administrador, ¿no es cierto?, de este parque. Este es un parque de carácter privado y, por supuesto, las decisiones, los protocolos que se desarrollan más bien de forma interna. Esa es una discusión que teníamos hoy día. Hay temas que, por supuesto, por ejemplo, el aforo, no es un aforo muy alto, como son 50 hectáreas prácticamente. El aforo que debiese tener ese parque es un número bastante importante. Son algo así como una persona cada 6 metros cuadrados, no me acuerdo bien, digamos, cuál era, pero el aforo es muy grande. Pero el protocolo interno que tiene que tomar el parque es para resguardar la seguridad sanitaria de todas las personas que están al interior. Así que tenemos que hacer un esfuerzo por acotar los aforos. Lo mismo con el ingreso de personas con alcohol o la ingesta de alcohol al interior del parque. A pesar de que está permitido, nosotros tenemos que restringir esas cosas porque sabemos que eso genera mayores libertades o percepción, ¿no es cierto?, de mayor libertad por parte de la gente, y eso ha generado que se aglomeren, se junten, no mantengan el distanciamiento social, no usen la Alcalde, mascarilla, y eso podría traer, digamos, consecuencias muy, muy complejas a futuro. ya, y en lo que tiene que ver con el sumario sanitario que se ha anunciado, ya se ha determinado contra quién. Se habla de un centro de alumnos, de enfermería, pero ¿hay nombre y apellido de alguien que habría organizado esta fiesta? A ver, acá uno podría en el fondo identificar algunos responsables directos que podrían ser los organizadores, ¿no es cierto?, que fueron quienes estuviesen planificando todo esto a través de las redes sociales. Y hay un proceso que se está investigando por parte de la Seremi de Salud a través de una denuncia que están realizando a la Seremi. Nosotros estamos entregando todos los antecedentes para que esto se pueda realizar. Pero también hay una responsabilidad importante de la gente que acude a esta fiesta y también en su comportamiento al interior. Y ahí es donde yo también me quiero detener un poco y llamar a la conciencia de todos estos jóvenes. No es posible que nosotros, como te dije hace un momento atrás, estemos poniendo en riesgo la salud de toda la población por pasarlo bien un rato. Yo entiendo que todos estos jóvenes hace 1 año y medio que no pueden tener una fiesta como la que ellos acostumbraban, pero esto en verdad es muy problemático. Todavía estamos en pandemia, en cualquier momento pueden subir los índices nuevamente y eso puede generar un rebrote que nos haga retroceder. Ahora, que retrocedamos al paso 3 o al paso 2 no es lo que a mí me preocupa en el fondo. Esto va asociado con muertes de personas. Estamos jugando con la vida de las personas. Por eso es importante que tomemos todas las medidas hoy día. Y qué bueno, en el fondo, qué lástima que sucedió esto, pero qué bueno que el tema esté arriba de la mesa. Porque Sí. hoy día tenemos antecedentes concretos para poder tomar decisiones mucho más drásticas y así proteger a la población. Ya, desde ese punto de vista, alcalde, ya se sabe lo que pasa cuando hay apertura libre. ¿Qué va a pasar el próximo fin de semana? Tenemos las fiestas patrias, algunos ya están celebrando desde ahora, pero
el feriado es el viernes, sábado y domingo. ¿Va a estar abierto el parque? ¿Cuáles van a ser las condiciones para las personas que quieran ir a un lugar de esparcimiento? Hemos estado conversando con la alcaldesa de Las Condes, con la alcaldesa también de Providencia, en cuáles son las medidas más apropiadas. Yo he sugerido que haya un control de ingreso, que haya ingreso con previo registro, porque eso nos permite de alguna manera saber quién accede al parque, y si es que esto tú lo haces, por supuesto, en la conserjería o en el ingreso, va a dejar un problema mucho mayor, que es aglomeración de gente al exterior del parque, que tampoco queremos que suceda eso. Entonces, esta previa inscripción podría solucionar. Lo otro es que se restrinja el consumo de alcohol al interior del parque. Creo que eso ha generado muchos problemas. Como te dije, una sensación de libertad o de inconsciencia de lo que está sucediendo, y los resultados están a la vista en la fiesta del día viernes. Y por supuesto también un mayor control al interior. Las Condes y nosotros vamos a poner a disposición patrulleros que puedan estar fiscalizando lo que está sucediendo permanentemente al interior del parque, porque necesitamos, por supuesto, entregarle tranquilidad a todas las personas que van en familia, que quieren disfrutar y que se ven afectadas por este tipo de comportamiento que nosotros quisiéramos que no se diese ni en el Parque Padre Hurtado ni en el Parque Maguía, en el cual también vamos a tomar medidas muy similares, y por supuesto ningún parque del país. Bueno, ojalá que las cosas resulten mejor que como las vimos el día viernes, alcalde. Muchas gracias por conversar con nosotros y que tenga unas lindas fiestas patrias. Ojalá que no pase a mayores ni en el parque que administran ustedes ni en ningún parque del país. Sí, muchas gracias. Vamos a estar ahí celebrando en nuestras ramadas itinerantes, que son chiquititas, y no está permitido el consumo de alcohol. Así que por lo menos que esa era la intención de todos los alcaldes hace 2 meses y en este momento. Así que creo que estas medidas van a ayudar a que se cumpla ese objetivo, que tengamos unas fiestas patrias seguras. Gracias, alcalde. Buenas noches. Ahí. Y nosotros vamos a una muy breve pausa. Ya volvemos con más. No se vaya. Ya estamos de regreso en este Vía Pública para analizar lo que pasa más allá de nuestras fronteras, al otro lado de la cordillera en Argentina, donde en el día de ayer hubo elecciones primarias en vista al recambio parcial que va a tener el Congreso en el mes de noviembre. Para algunos fue una evaluación respecto a cómo lo está realizando el presidente Alberto Fernández, y la verdad es que no le fue nada de bien. De eso vamos a conversar de inmediato con Lucía Miranda, docente de la Universidad Católica y también académica de la Flaxo, a quien saludamos. ¿Cómo está, Lucía? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, Davor. Bueno, lo primero es cómo se explica esta derrota inesperada para el presidente Alberto Fernández, también para Cristina Fernández. Algunos le echan la culpa a la economía, otros a la famosa fiesta que hubo ahí en la Quinta de Olivos. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Sí, en general, para darle un panorama general a quienes nos están viendo y escuchando, se tratan de elecciones primarias, como bien los dice sus siglas, que son abiertas, es decir, que no hace falta estar inscrito a un partido político, simultáneas para todas las coaliciones políticas y obligatorias. Estas elecciones primarias fueron obligatorias, excepto para jóvenes de entre 16 y 17 años y mayores de 70 años. Las PASO no existieron siempre, se introducen en el sistema electoral argentino en el año 2009 y tienen un fin muy claro. Y es dejar atrás a quienes no tienen un nivel de apoyo que se considere mínimo, que en este caso para cada distrito, que en Argentina son las provincias, significa el 1.5%, ¿sí? Entonces tenemos los distritos que son las provincias y a su vez la ciudad autónoma de Buenos Aires. Como tú bien dijiste, fue un embate estos resultados para el oficialismo, pero teniendo en cuenta o matizando que estas son las primarias que son la antesala de unas elecciones intermedias en las que se renovará el 50% del Congreso de diputados y 1/3 de senadores, que en general son elecciones estas intermedias en las que la ciudadanía sanciona, de alguna forma hace un llamado de atención siempre al oficialismo para decirle no estamos muy de acuerdo con cómo están yendo, todavía falta que ocurran estas elecciones, y en todo caso no me adelantaría a hacer suposiciones respecto de
las próximas elecciones presidenciales que se van a dar en el 2023. Lo que no quita que, dados los resultados actuales de las PASO, por ejemplo, el posicionamiento de Larreta, una figura clave de la oposición en Argentina, en Juntos por el Cambio, el posicionamiento de Larreta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo pronostica como un muy probable candidato presidencial en 2023. Lo que tú decías de cómo explica esta derrota. Bueno, son varios factores. Efectivamente, es muy difícil ganar o salir airioso en elecciones post pandemia. Pensemos que Argentina ya, o sea, la coalición, o sea, Fernández, la coalición Fernández-Fernández, ¿no? Con Alberto y Cristina, recibió un país en el año 2019 que ya tenía un 55% de inflación, con unos niveles de pobreza que rotaban el 35%, una caída del PIB del menos del 3,1%, y en este periodo de pandemia la inflación se mantuvo más o menos estable, subió un par de puntos, pero efectivamente la pobreza ya ronda el 42%. Los salarios de personas que están trabajando, es decir, que están asalariadas, no dan abasto para cubrir en muchos casos la canasta básica. Entonces se está encontrando la Argentina con una población que está empleada, asalariada, pero donde el 20% de estos asalariados, 20-25, no está pudiendo comprar la canasta básica con su sueldo. Esto claramente, Lucía, el empate, el oficialismo lo recibió. Alberto Fernández fue bien claro en la declaración cuando ya se conocían los resultados, sí, no en ese festejo previo. Lucía, quizás, pero más allá de los índices económicos con los que le tocó asumir y con los que ha tenido que lidiar ese gobierno y tienen que lidiar los gobiernos en general, la fotografía, esta fiesta que hubo en el Palacio Presidencial, la Quinta de Olivos, en medio de las cuarentenas, cuando toda Argentina estaba restringida, el presidente estaba en una fiesta celebrando el cumpleaños de su señora. ¿Eso no se lo perdonaron el día de ayer? ¿Fue ese el punto gatillante para que esté derrotada hoy la coalición de gobierno? Sí, puede ser, pero no creo que sea lo más grave. Dentro de lo que significa las situaciones de que podríamos decir malversación de la gestión, no es un punto sobre el que se haya hecho demasiado hincapié. Sí, efectivamente la oposición es algo en lo que se centra, pero enseguida empezaron a salir más imágenes de Macri, también en escenas donde se superaba el aforo. Estamos hablando de 10 personas efectivamente. Sabemos que eso ha sido un aspecto bien complicado en el contexto de la pandemia, le ha significado, le ha pasado factura a mandatarios y mandatarias en todo el mundo, pero no creo que haya sido lo más importante, Lucía, en estos resultados. Y después de esta derrota, ¿cómo queda el kirchnerismo, lo que representa Cristina Fernández, que perdió en Buenos Aires, en Entre Ríos y en Santa Cruz, donde era un bastión inexpugnable para Néstor Kirchner, para Cristina Fernández, por ser oriundos de esta zona en el sur de Argentina? Sin embargo, también perdieron. ¿Qué queda del kirchnerismo? Sí. ¿Cuánto pesa hoy día en Argentina? Sí, bueno, hay que pensar que a Cristina la asocian con el kirchnerismo y a Alberto no. Entonces, quizás ahí hay un llamado de atención a que Cristina vuelva, que aparezca más fuerte su figura dentro del bastión kirchnerista del peronismo. Quiero hacer un matiz, y es que, como bien te decía, estas pasos son competiciones intra e inter agrupaciones, pero que para los lugares con mayor nivel de votos y donde se debaten o se van a debatir más cargos, que son la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, el oficialismo fue con una sola lista, principalmente en Buenos Aires y en Cava, fue con una sola lista. Esto quiere decir que a la lista de la coalición o el oficialismo le faltó competitividad interna. Independientemente también de que haya perdido fuerza el peronismo o el Frente de Todos, me preocupa especialmente, y esto sí quiero marcarlo, el avance de la extrema derecha, en este caso representada por Milei, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Javier Milei, 13%. Claro.
Exactamente, se posicionó como tercera fuerza, un 13,6% de apoyos. Libertad Avanza es esta coalición con una persona como Milei que tiene un discurso de odio racista, xenófobo, que significa un peligro y que nos hace tomar la responsabilidad dentro de la ciudadanía de nuestros países de cuidar la democracia. Los discursos de odio creo que es importante que es una persona, Milei, que hace alevosía o llamados a el modelo trumpista, que sabemos y hemos visto el mal sabor de boca que nos dejó recientemente, y que es importante destacar la importancia de cuidar la democracia, los valores democráticos y la eliminación en todo punto de vista en la competencia política de los discursos de odio. Y en ese sentido, la fuerza de Javier Milei con el pacto La Libertad Avanza, lo hemos tenido acá en Chile, ha estado en este mismo estudio conversando con nosotros en algún minuto. ¿Tiene solamente fuerza en Buenos Aires o es una corriente que está avanzando por Argentina, por ese territorio tan grande que es la República Argentina? Sí, en principio ya es un llamado de atención cómo se ha posicionado en la provincia de Buenos Aires. Pensemos que tanto la provincia de Buenos Aires como la ciudad autónoma de Buenos Aires concentran la mayor cantidad de votos y de cargos que se van a disputar. Entonces no es menor, independientemente que a nivel nacional pudo haber quedado en un cuarto o quinto lugar. También es preocupante cómo en general estas campañas hicieron un llamado a este 20% del electorado que significa la juventud. Hablamos de unas campañas bastante bizarras, ¿no? Pero Milei ha tenido mucho apoyo entre la juventud, lo que nos hace, esto ya lo hemos visto en otros contextos, por ejemplo en Europa. Yo hace poco fui parte de un informe para el Comité de Derechos Humanos de Cataluña, donde se analiza el avance de la extrema derecha entre la juventud española. Entonces ya hemos visto que esto ocurre en otros contextos y que es importante que como sociedad tomemos responsabilidad desde la institucionalidad política, desde la institucionalidad democrática, para contener y no permitir que discursos autoritarios, fascistas, de odio avancen. Después de este resultado del reacomodo de alguna manera del naipe político, que siempre es muy entretenido mirarlo desde Chile, además que sucede ahí en la República Argentina, ¿cómo queda la figura del expresidente Mauricio Macri? Lo vimos feliz, tuiteando, diciendo por fin avanzamos sobre el kirchnerismo, que son unos mentirosos, que se han reído de nosotros todo el tiempo. ¿Cómo está hoy la figura de Mauricio Macri, que al comienzo de la pandemia estaba más o menos, era poco popular, pero hoy día al parecer está creciendo? ¿Hay fuerza para que sea candidato presidencial, por ejemplo, otra vez? Mira, estuve en Argentina la semana pasada y una de sus declaraciones fue mi mujer me prohibió volver a ser parte de la política, no sé cuánto lo mantenga. Igual, de la misma manera que en la Quinta de Olivos se adelantaron a hacer festejos, yo creo que no es prudente adelantarse a hacer festejos en este momento. Efectivamente, Larreta, como decíamos ya, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una trayectoria de posicionar figuras presidenciables. Macri pasó por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires antes de candidatarse como presidente. Larreta claramente ahora se ha posicionado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires su agrupación, y tiene muchas posibilidades de candidatearse de manera presidencial. Vamos a ver cuán desgastado quedó Mauricio o cuánta ambición le despiertan estas próximas elecciones para ver si continúa en su posicionamiento de salir de la política o vuelve a investir. Y para eso va a ser determinante cómo termina este gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández. Hay dos cabezas todavía al mando de Argentina. ¿Cómo está la relación entre Alberto y Cristina hoy? Sí, yo creo que eso es un debate que, bueno, yo te puedo decir lo que conozco de gente que forma parte de la campaña de Alberto, y Alberto es quien dirige, no existe tal tensión, lo que no quita que es una figura muy fuerte la que está como vicepresidente. En este caso fue presidenta 2 administraciones, es una persona que tiene mucho arrastre político, lo que no quita su importancia y su capacidad de incidir dentro de la agrupación, pero en este momento creo que Alberto claramente sigue siendo el presidente, y salieron dando aclaraciones de que esto no estaba afectando desde ningún punto de vista la gobernabilidad, algo que en todo caso podría ser un perjuicio, ¿no? ¿Qué deberíamos esperar esta semana, en los próximos días, cómo de alguna manera reparar el daño causado por esta derrota electoral?
Leía en la tarde ahí en Clarín, en el diario La Nación también, que se hablaba mucho de un cambio de gabinete. ¿Podría ser ese cambio de gabinete el que de alguna manera le permita la gobernabilidad a la dupla Fernández? Sí, hay reclamos frente a un ministro de Economía que es bastante conservador, probablemente haya un par de juegos en ese sentido. En términos de estrategia política, yo lo que me atrevería a ver, y es por lo que el mismo oficialismo anunció, se espera una embestida con un refuerzo desde el punto de vista económico, evidentemente reforzar el tema salarial para que este 20% de trabajadores que siendo asalariados no pueden cubrir su canasta básica, y un nivel de movilización a nivel de base, a nivel local, probablemente mucho más intenso ya de cara a unas efectivas elecciones intermedias en noviembre próximo. Y en noviembre próximo, de acuerdo a los resultados que vimos en el día de ayer, ¿cómo va a quedar la correlación de fuerzas al interior del Congreso si es que se repite la misma fuerza que tuvieron las diferentes conglomerados? Sí, se vaticina específicamente una pérdida de poder del oficialismo en el Senado. La parte del Congreso es más debatible, como te decía, se tratan de primarias, son primarias donde lo que buscan es posicionar los liderazgos entre y dentro de cada lista, y como te decía, en dos de las zonas que congregan mayor cantidad de votos, el oficialismo fue con una sola lista, por tanto, ahí la competitividad o el ánimo por ir a apoyar a alguien disminuyó. Por tanto, no me arriesgo todavía a hacer un vaticinio en términos de diputados, pero sí, efectivamente es muy probable que el Senado se pierda. ¿Y la gestión de la pandemia cuánto pesó en los resultados de la elección en el día de ayer? Hemos mirado de manera atenta lo que pasa en Argentina, ha habido una lentitud en la llegada de las vacunas, hubo una cuarentena muy larga que primero fue alabada y luego fue muy criticada. ¿Estuvo eso en juego también en el día de ayer? ¿Hay una evaluación a los gobiernos, pensando también y preguntando desde Chile, que tenemos elecciones presidenciales en noviembre también, de alguna manera ese va a ser un factor importante? Sí, totalmente. Tenemos elecciones presidenciales y acabamos de pasar igual por unas primarias nos dejaron con bastantes sorpresas, ¿no? Mira, en todo sentido, yo creo que guardar un poquito, sí, sopesar. De cara a estas elecciones nos espera un nivel de participación probablemente mayor. Hemos visto que las encuestas no están funcionando. En pandemia es muy difícil poder vaticinar resultados porque es muy difícil elaborar muestras representativas. Y el oficialismo post pandemia es muy difícil que gane. Lo hemos visto, lo vemos en Chile, lo vemos hasta administraciones que entendemos que supuestamente lo hicieron bien, han perdido. En este caso yo creo que Merkel, por ejemplo, en Alemania se está salvando de una derrota porque ya no se va a candidatear, pero con esto a lo que me refiero es que es muy difícil ganar elecciones luego de una pandemia donde nadie sabía cómo hacerlo. Se han tomado medidas sobre la marcha, evidentemente han habido obstáculos, como tú bien decías, el retraso en las llegadas de las vacunas, etcétera, una cuarentena muy larga, pero nadie sabía cómo hacerlo bien. Y el oficialismo siempre es sancionado posterior a la pandemia, eso ya se ha visto. Claro, y hay problemas económicos fuertes, una inflación galopante que crece y crece en la Argentina. El manejo económico, el dólar, son factores que también están sobre la mesa a la hora de intentar reparar o reconducir de alguna manera las aguas de este gobierno que hoy día se han mostrado muy extraviadas. Sí, probablemente hay ahora un debate de qué es lo que se va a hacer con la deuda externa. Se había logrado acumular un monto para llegar al pago en parte de la misma. Efectivamente, hay un nivel de inflación tan alto que no permite que gente asalariada logre cubrir su canasta básica, pero pensemos que la inflación no varió mucho desde la administración de Macri, la administración anterior. Efectivamente, cuando aumenta la pobreza está comprobado que el oficialismo pierde.
nunca es un indicador que ayude desde ningún punto de vista. Y en este caso, una inflación galopante, como tú decías, sin un aumento de los salarios que permita a los y las trabajadores adaptarse a los aumentos progresivos del costo de vida, claramente es una bomba de tiempo. Alberto Fernández estuvo aquí en Santiago de Chile, en la CEPAL, si bien te acuerdas, en enero, vaticinó un crecimiento de la Argentina que todavía no está viendo los resultados, y claro, esto está pasando factura. Siempre las elecciones son un llamado de atención a cómo se están haciendo las cosas en materia económica. Lucía, ¿pero ha habido alguna ayuda económica en medio de la pandemia, algo que de alguna manera se pudiera emular o comparar con los bonos que se han entregado en nuestro país, con el IFE que está llegando a millones de chilenos? ¿Hay algo de eso en Argentina o no? Sí. Casi el 50% de la población ha recibido algún tipo de ayuda o compensación económica en contexto de pandemia, algo que se explica perfectamente teniendo en cuenta la imposibilidad de salir a trabajar que ha significado las cuarentenas. Pensemos que hace solo relativamente poco tiempo, casi un mes, que se desquitaron las restricciones en materia de cuarentenas, que pudieron empezar a abrir los locales, coincidiendo, claro, efectivamente, un poco como ha pasado en el resto de países, con casi un 70% de la población ya habiendo recibido una primera dosis de la vacuna, lo que efectivamente ha bajado los niveles de contagio de manera importante. Pero claro, es difícil hacer un refuerzo económico en un sistema productivo que está muy debilitado por el contexto de la pandemia. Esto ha significado embates para todos los países, o casi todos los países, tanto en materia de importación, exportación y demás. Específicamente en Argentina, eso en materia del agro le está significando un costo muy alto. Eso se traduce en aumento de precios, de alimentos, que es lo más difícil, ¿no? Lucía, y en estos tiempos de impopularidad para el gobierno del presidente Fernández, ¿podrá apretar la tecla Chile en algún minuto, quizás tensionando aún más las relaciones bilaterales que hoy día de alguna manera están en una fricción debido a la plataforma continental, a los límites superpuestos entre ambos países? ¿Podríamos ver más de esa ofensiva? Espero, la verdad, que no se caigan ese tipo de estrategias populistas que hemos visto que muchos mandatarios toman cuando se encuentran en crisis internas para desviar la atención. Confío en la sensatez de Alberto y que se centre en reforzar la situación interior, en reforzar su liderazgo, que a todas luces igual ha hecho cosas muy positivas, pero como decíamos, es muy difícil salir bien parado en contexto de una pandemia. Lucía Miranda, académica de Flaxo, también de la Universidad Católica, muchas gracias por conversar con nosotros, ha sido un placer. Gracias, Daur. Placer es mío. Chao, buenas noches. Y nosotros vamos a una breve pausa, ya volvemos con más aquí en Vía Pública, no se vayan. Vía Pública en este inicio de esta semana bastante extraña, el país a media máquina, muchos están de vacaciones ya aprovechando las fiestas patrias. Veamos qué hay publicado hasta ahora en 24horas.cl, la actualización constante de las noticias. Echémosle un vistazo a nuestra pantalla, ya vemos ahí en 24horas.cl, llovió bastante en Santiago, también en la zona central, y ahora, tal como dice el portal, viene el frío. Las bajas temperaturas obligaron a que el gobierno active el código azul en 3 regiones de nuestro país. Región metropolitana, Valparaíso, principalmente ahí en el Valle de la Aconcagua, en los Andes y San Felipe, y también en la región del Biobío. Hay preocupación por la gente que vive en la calle y que obviamente necesita un resguardo en estos tiempos de muy baja temperatura. Eso y mucho más, como siempre, está publicado en nuestro portal 24horas.cl. Nosotros vamos a la pausa y volvemos con más Vía Pública, no se vaya. Ya estamos de regreso en este Vía Pública de día lunes. Veamos cómo está Santiago después de la lluvia. Llovió bastante, menos mal que llovió en nuestra capital porque hacía mucha, pero mucha falta. A esta hora Santiago, bajas temperaturas, 4,6 grados solamente. Hay que abrigarse. Han dicho los meteorólogos que toda esta semana además vamos a tener heladas matinales en la región metropolitana y en gran parte de la zona central.
Veamos qué nos trae el tiempo para otros puntos de nuestro país. Santiago mañana va a tener 21 grados, temperatura, usted lo ve, más de primavera que de invierno. Se está acabando el invierno, pero no hay mucha lluvia, no hay mucha nieve. Estamos ya prácticamente en la primavera. Veamos otras ciudades de nuestro país. En el norte, El Salvador, 21 grados también ahí en la altura de El Salvador, ciudad minera muy cerquita de Chañaral, de Diego de Almagro. Y en el otro lado del mapa de este largo Chile está Osorno, ahí cerca del lago Yanquihue. Mañana va a tener 12 grados de temperatura, hay que decirlo, bastante grata, pensando que estamos en invierno. Pero, usted lo sabe, lo escucha, este domingo se realizaron los MTV Video Music Awards y este año los premios incluyeron un nuevo galardón. Se trata del Global Icon Award, que en esta ocasión fue para los Foo Fighters. La banda de Seattle tiene más de 25 años de carrera y ha vendido, si usted lo conoce, más de 15 millones de discos en todo el mundo, siendo reconocidas para muchos como leyendas y convirtiéndose en los primeros en ganar este premio, nada menos que en los Estados Unidos, donde todo es de mucha competencia. Junto con recibir el premio, la banda tocó 3 canciones de su amplio repertorio con más de un cuarto de siglo. Usted lo está esperando, ya los escucha. Por eso, con la presentación de los Foo Fighters en los Video Music Awards, despedimos este Vía Pública en la jornada del lunes. Que estén muy bien. Buenas noches.